Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día, espero se encuentren muy bien. Es un gusto para mí iniciar la semana con ustedes de la mejor manera. Y bueno, antes de entrar de lleno a las cosas que tenemos que hablar el día de hoy acerca de nuestra materia, quiero pues que miren que tenemos nuestra aula virtual, son bienvenidos por ahí. Y antes de arrancar de lleno con lo que tiene que ver con nuestra materia de Historia 2, como ya es parte de nuestros valores y de nuestra costumbre, quiero hacer una pequeña oración para dejar en las manos de Dios todo lo que estamos por ver o aprender durante estas semanas que vamos a estar en nuestras clases virtuales a través de la plataforma. Sabemos que no es lo mismo, los extrañamos en el aula, en el colegio, ahí a todos mis tremendos del segundo B y los del segundo C, los amamos mucho, pero bueno, nos toca trabajar de esta manera en la plataforma y el aviso va a quedar para saber cuándo volvemos al colegio, dependiendo de las autoridades y dependiendo de lo que diga nuestra dirección, y les estaremos dando aviso a través de nuestros clips. Así que ahí en tu lugar quiero que inclines un poquito tu rostro, cierres tus ojos y vamos a poner esto en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición de poder estar en este lugar transmitiendo no solamente ciencia, conocimientos o sabiduría, sino también queremos bendecir a las familias que están mirando a través de esta transmisión. A todos nuestros chicos, a todos nuestros estudiantes del colegio Jefferson School les bendecimos, y también a aquellos que puedan mirar esta transmisión en línea. Gracias por cada uno de ellos. Acuérdate de nosotros, danos gracia y sabiduría para conducirnos de la mejor manera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ok, chavos, como veníamos trabajando ya en nuestra aula de clases acerca del tema de civilizaciones. Este tema es muy amplio y abarca una serie de subtemas que hemos estado desarrollando a lo largo de nuestras clases, y en esta ocasión la ficha número 10, que es la que continúa, el tema tiene que ver con la riqueza de la diversidad cultural en México. Para introducirlos un poquito o hacer una pequeña introducción de lo que tiene que ver el tema, recordarán ustedes que cuando hablamos en las presentaciones de civilizaciones, nos dimos cuenta de que hubo muchos asentamientos de diferentes culturas en nuestro país que fundaron las bases de lo que hoy es el México actual, y esto ha permanecido hasta cierto punto en nuestro país. De ahí es de donde ha nacido la diversidad cultural. Entonces, cuando hablamos de diversidad cultural, multiculturalidad e interculturalidad son conceptos que asociamos al hecho de que el México antiguo, el México establecido, sobre todo en el área de Mesoamérica, fue un México diversificado. Nosotros conocemos, como lo hemos visto en el aula de clases y a través de los ejercicios en pizarrón, cómo fue que actuaron las diferentes culturas establecidas en nuestro país. Ahora, quiero enseñarte la serie de conceptos que tenemos que ver con este tema para poder comprender los análisis y los ejercicios de nuestro libro de texto. Diversidad cultural tiene que ver con el reconocimiento y la aceptación de que existe diferentes culturas o múltiples culturas alrededor de nuestro país, y que es importante reconocer esto, que ninguna de las culturas del México antiguo fue mejor o peor, o que una fue más importante que otra. Todas ellas nos basificaron como país, todas ellas proveyeron de historia y nos han dado a nosotros a conocer aspectos que como latinos no teníamos o no conocíamos acerca de nuestras raíces. Por lo tanto, estas culturas tampoco, ninguna de ellas esencialmente tiene que estar una por encima de la otra, sino que tienen todas derecho a existir. Cuando hablamos de diversidad cultural, hablamos del hecho de que existieron diferentes asentamientos y así fueron también desarrollados. Esto lo podemos entender a través de que la existencia y la diversidad es muy variada en nuestro país y responde a un proceso histórico, a la llegada del hombre a América. Cuando hablamos de proceso histórico, chicos, ustedes recuerdan que el hecho histórico es aquel que sucede una ocasión en un tiempo y geografía determinado, pero el proceso histórico es lo que se desencadena
después de este hecho histórico. Por poner así un ejemplo, la llegada del hombre europeo a nuestro país, la conquista española. Eso fue un hecho y un suceso histórico, pero el proceso es lo que se desencadenó después de la colonización, como lo hemos estado viendo. ¿Cómo fue que las culturas tuvieron que aceptar esta parte de la colonización y se fueron desarrollando otros aspectos? Y de ahí nació también una diversidad cultural ante la interacción de un país extranjero y las culturas establecidas en nuestro país, mencionadas como la cultura azteca o mexica, la cultura olmeca, teotihuacana, zapoteca, chichimeca, tlaxcalteca y maya también, por ejemplo, y algunas otras que quedaron para la historia y para que nosotros podamos comprender que el México antiguo, a pesar de haber sido diversificado, aún se mantuvo en el área de Mesoamérica con ciertos rasgos, con cierta forma de vida, con cierto estándar, digamos, y que lo hemos estado aprendiendo. Número 2, multiculturalidad nos hace referencia o nos habla a que esta existencia de diferentes culturas en nuestro país se dio de manera simultánea en un espacio delimitado, como pueden ver en nuestra presentación, y pueden convivir o no, o convivieron o no entre ellas. La mayoría de nuestras culturas o la mayoría de las civilizaciones antiguas siempre tenían en relación mínimo algún aspecto en común. Por ejemplo, las cuestiones de la alimentación. Muchas de las civilizaciones establecidas en el área de Mesoamérica se dedicaron al cultivo, se dedicaron a la provisión, a este cultivo del maíz que llegó a convertirse en cierta manera como parte básica no solo de la alimentación, sino también del sistema comercial desarrollado en este tiempo, en la era prehispánica. ¿Okay? Multiculturalidad también hace referencia a que es importante reconocer que estamos dentro de un mismo lugar, diferentes formas de vida o inclusive diferentes formas de gobierno, pero interactuando o viviendo en un mismo espacio delimitado. Lo podemos entender a través de que las diversas culturas que permiten o permitieron la existencia en nuestro país de diferentes acciones o este tipo de civilizaciones en nuestro México han ido creciendo o fueron desarrollando diferentes sistemas gubernamentales, sistemas también religiosos, sistemas también para la producción, para la ganadería o para el desarrollo textil de lo que antes era nuestro país. ¿Ok? Como número 3, tengo un concepto que tiene que ver cómo fue la relación de las civilizaciones en el México antiguo. A esto le llamamos interculturalidad. Esto se refiere a la coexistencia de distintas culturas, las cuales establecieron lazos tanto de comunicación o de interacción o cambios entre ellos. Bien conocido está, como lo hemos visto en la clase anterior, el trueque era una de las maneras más prácticas de llevar a cabo el intercambio, o eso quiere decir el trueque, era un intercambio en base a las necesidades que tenía cada una de las civilizaciones. No siempre las civilizaciones asentadas en la parte de Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica precisamente trabajaron juntas, sin embargo compartían muchos rasgos culturales entre sí, sobre todo cuando estaban cercanos en su geografía, pues algunos competían por el territorio, algunos tenían que subsistir a través de la guerra, pero siempre hubo rasgos que estuvieron por ahí intercambiando, y uno de ellos fue en las cuestiones de la alimentación. Ustedes recordarán que en México prehispánico la dieta básica acerca del chile, del frijol, del maíz, de los cultivos, sobre todo en el área de Mesoamérica, que era el área más fértil que teníamos en nuestro país y que hasta la fecha sigue siendo muy productiva, se asentaron los mayores cultivos, y esto propiciaba a que las diferentes civilizaciones tuvieran que tener una comunicación para poder relacionarse y así poder hacer el intercambio en sus necesidades básicas. Es importante saber que las civilizaciones del México antiguo proveyeron para nosotros, para el día de hoy,
ejemplos de sistemas de cómo nosotros poder trabajar como civilización. Por ejemplo, los sistemas de gobierno establecidos en la cultura mexica fue uno de los más importantes, ya que los emperadores, los hijos de los emperadores o los descendientes de estos gobernantes organizaban las cuestiones de los centros ceremoniales, organizaban a los guerreros, organizaban también a la administración de los recursos en aquel entonces. Eso fue parte importante que nos enseña el México prehispánico. Como lo vimos en las presentaciones que estuvimos haciendo en el aula de clase, cada uno de nosotros escogimos o les fue asignada una cultura y dependiendo de la cultura que ustedes presentaron, pudieron darse cuenta de la relación que existía y los rasgos similares que tenían en cuanto a las deidades, los espacios geográficos que compartían, también los sistemas de producción que ellos hacían para la subsistencia de su civilización o de su poblado, y también cómo es que fueron adquiriendo territorio hasta llegar, por ejemplo, en la cuestión de la cultura mexica, llegar a ser una de las más importantes porque llegó a ser tributarios a las demás civilizaciones, inclusive como la olmeca, que fue o era más antigua que la civilización mexica, llegaron a ser los tributarios a través del sistema que ellos establecieron, tanto para la guerra como para la cuestión de los gobiernos. Esto podemos entenderlo, que la interacción pacífica y respetuosa de los pueblos siempre habrá un intercambio cultural en el marco de la multiculturalidad. Esto aplica para nuestro México actual. Hoy podemos interactuar con diferentes personalidades, con gente de diferente pensamiento y cultura, pero mientras nosotros nos conduzcamos de una manera pacífica, siempre vamos a poder aprender de otras regiones y vamos a poder saber usos y costumbres y desarrollarlos también en nuestra manera, y así nosotros también impartir de lo mismo. Ahora bien, les tengo un ejercicio, chicos, que la indicación sería esta. Allá en tu casa, toma tu cuaderno de texto de la materia de Historia 2 y quiero que realices la siguiente actividad. Vas a anotar las indicaciones que aparecen en la pantalla, vas a analizar y vas a observar, aquí en el video vas a observar las imágenes que presento que están de manera desordenada. Estas hacen alusión a cada una de las culturas y puse 6 ejemplos de culturas diferentes. Cada una de las imágenes pertenece a una cultura en específica, pero están en un desorden. En tu cuaderno de texto, para poderlo subir como evidencia a la plataforma, necesito que redactes, ¿sí?, la instrucción, que agregues los incisos desde la A, B, C, D, E y F de las imágenes y puedas anotar el nombre de la imagen que corresponde a cada uno de los incisos. Tú tienes que investigar y tienes que ordenarlos. Puedes recurrir a las tareas que hemos realizado, puedes recurrir a las presentaciones de las civilizaciones que tú mismo realizaste, o puedes irte a una fuente e investigar. Lo que necesito es que en el ejercicio tú puedas ordenar tanto el inciso con su imagen. Y antes de terminar, chicos, esto fue nuestro ejercicio. Ahora continuamos con nuestra tarea. Recuerden que es necesario presentar las evidencias de todo lo que hacemos en nuestros cuadernos o en nuestros libros de texto. Y la tarea es básicamente un análisis de la lectura de la página 46 de nuestro libro. En la página 46 viene un esquema y una serie de preguntas que tú tienes que leer, analizar para después responder. Puedes apoyarte tanto con la ficha del libro, puedes apoyarte con la explicación del tema y también con las tareas anteriores que nosotros tenemos. Esta lectura nos va a ayudar a poder resolver la página 46 y la página 47. ¿Qué nos enseña en esta ficha acerca de la diversidad cultural de México? Así que ya tienes las bases para poder realizar tu tarea. Y chavos, antes de retirarme, antes de despedirme de ustedes, quiero recordarles acerca de las recomendaciones que hemos estado enseñándoles a través de nuestros clips, y es que no se olviden de subir las evidencias de sus trabajos y de sus tareas a nuestra plataforma. Ojo, no las suban directamente al post de la publicación de la materia porque se agrega como comentario. Súbanlo a la asignación de la materia, al trabajo que se está realizando en el apartado de tareas, su imagen, su Word, su PDF o la evidencia que generaron de cualquier tipo de su ejercicio y de su tarea de libro y
cuaderno de texto de la materia de historia. Número 2, lávense muy bien las manos con abundante agua y jabón. Recuerden que estamos en tiempos de cuidados y tenemos que hacer esto de manera constante. Y número 3, saben que los queremos mucho, por lo tanto, si van a salir de casa, tienen que acompañar a papá o mamá o ir a hacer alguna compra, no se olviden del uso del cubrebocas. Esto es muy importante en estos momentos. Chavos, por mi parte ha sido todo en esta pequeña reseña del tema de historia. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, Dios los bendiga.